Bueno, bien, veamos este asunto de Sendic, porque nos vamos a reiterar, ya que en una columna de septiembre pasado, después de la renuncia de Sendic a la vicepresidencia, decíamos que el uso que le dio la tarjeta corporativa fue la gota que desbordó un vaso que se venía llenando con una desastrosa gestión en ANCAP, con un título falso y con sus erráticas declaraciones desde el año 2015. Lo que ha hecho Sendic en realidad es desprestigiar la actividad política para regocijo de los que añoran tiempos sin políticos como paradigma, pero también para congoja de quienes creyeron en un proyecto político cuya sola existencia costó tantas vidas y sufrimientos y de los que estos personajes se olvidaron. Si alguno cree que ganó algo con esta sentencia, se equivoca, perdieron todos, porque lo que hizo Sendic en ANCAP tiene decenas de antecedentes, ya que los estropicios con viáticos y tarjetas corporativas han sido cometidos por miembros de todos los partidos fundacionales. Ahora la cabeza de Sendic fue servida al plato, y reconozcamos que se la cortó él mismo, porque esto no soluciona los graves problemas éticos que su accionar reveló, porque Sendic no fue ni es el único abusador. Desde el punto de vista ético, todos los partidos perdieron la virginidad, eso es lo grave. Algunos quieren salvar sus culpas revisando culpas ajenas, y podemos hacer una larga lista que a muchos gustaría empezar en el paraíso con Eva y una manzana, pero el problema seguirá allí. Un short, un colchón que no fue, unas compritas personales son nuestra medida de la corrupción, cabría preguntárselo, ¿no? En su momento, Mujica, demostrando el valor que le otorga la ética, dijo: en Brasil descubren maletas con millones de dólares a un exministro, y en Argentina se vio un tipo tirando bolsos con plata por sobre el muro de un convento, pero acá hacemos un lío bárbaro por un short y unos pesos, que finalmente no fueron unos pesos, sino algo más de $50.000, ¿no? Sí. Se podría decir lo que costarían 2 casas modestas para personas indigentes. Sí, esa puede ser nuestra medida, y no está mal, porque en realidad lo que importa no es el monto, sino la acción, o cómo se entiende el manejo y uso de los dineros públicos, algo que a Mujica no parece preocupar en función de sus objetivos políticos. Los ejemplos sobre su forma de entender la ética política sobran. Me refiero a Mujica. Liquidó Pluna en circunstancias poco claras, fraguó un remate y terminó entregando la cabeza de 2 funcionarios que cumplieron sus órdenes. Le otorgó un negocio de exportación a Venezuela a un compañero porque, según dijo, de algo tenía que vivir. Incentivó a Sendic a desarrollar juntas todas las inversiones que necesitaban CAP, y también terminó entregando su cabeza. El problema más grave que tiene el accionar político en estas latitudes es que la gente sigue creyendo en caudillos e iluminados sin darse cuenta de su propio poder ciudadano. Pero hay otro aspecto de esta situación que no parece menor y debería ser tema de preocupación de los frente amplistas. Sendic no ha sido el único abusador. Hay tal vez centenares de ejemplos de frentistas que creyeron llegado su momento cuando accedieron al gobierno, como lo hubo en los otros partidos que gobernaron. Ejemplos sobran sobre quienes apoyaron el presunto prestigio que les otorgaba su condición de parlamentarios, por ejemplo, para desarrollar actividades ilegales. Hemos hablado mucho de 2 nombres, ¿no? Un exdiputado y un exsenador. Sé que muchos dirán, y con razón, bueno, esa es la historia del país. Cada uno que accede al gobierno se siente con el derecho de colocar al Estado a sus amigos y correligionarios, a favorecer a quienes pusieron dinero para su campaña y a abusar de su particular posición de privilegio. Si la renuncia de Sendic y si este procesamiento sirvió para bajar la medida con la que vamos a juzgar a todos los aprovechados y abusadores de dineros públicos, a futuro tal vez la valoremos como positiva. Finalmente, quiero destacar algo que me parece muy importante, que es el papel del periodismo en esta situación. Todo lo que se supo sobre Sendic, sobre ANCAP, sobre su título trucho, sobre las tarjetas corporativas, se supo a través de los medios. Sin ellos nada habría pasado, o en todo caso se hubiera arreglado entre gallos y medias noches. Desde el poder político, en forma antidemocrática y nada novedosa, se intentaron todas formas de prestigio, pero vale recalcar que no fueron los periodistas que despilfarraron $900 millones en ANCAP, ni los que dijeron tener un título que no poseían, ni los que usaron displicentemente dineros públicos. Sendic fue un huracán que asoló al Frente Amplio, pero no fue obra del cambio climático, sino de decisiones políticas equivocadas. Totalmente de acuerdo, Carlitos. Venimos trabajando en esto, en todo el tema ANCAP, desde el comienzo de esta segunda época aquí en El Espectador. En El Espectador lo hemos hecho como siempre, nos atacan, nos han atacado y nos atacarán, por suerte, y yo creo que eso es un buen medidor, digamos, de que estamos haciendo el laburo correctamente.
porque efectivamente lo hicimos en los 90 no estaba el Frente Amplio en el poder cuando estábamos aquí en El Espectador, y hablábamos las mismas cosas y llamábamos la atención de los mismos temas, o cuando estuvimos en AM Libre y también nos tocó hablar de la crisis, dimos toda la información, la gente lo sabe. Yo creo que eso es lo único satisfactorio de esto. Porque ayer alguien también posteaba, ¿no? Bueno, en una buena lo decía, ¿no? Vas a celebrar, te lo mereces, o una cosa así. Me decía a mí. La verdad que son cosas que uno no celebra, ¿no? Porque no se alegra eso. No es para por nada. Por el propio sistema no se alegra, ¿no? Claro, no, por nada. Esto desprestigia el sistema político. Claro. De verdad, yo creo que todos deberíamos preocupar por mejorar lo que tenemos, ¿no? Claro. Seguramente alguien creerá que hay mejores cosas que esta. Por ahora es la mejor cosa que tenemos. Claro, cuando inventen, la mejor cosa que tiene la humanidad, digamos, claro, para poder desarrollar, para poder convivir en sociedad, tal para cual. poder desarrollar su vida en forma correcta, su vida social y política, ¿no? Si nos vamos para atrás. Claro. Nosotros creemos en la política como forma de actuar para mejorar la vida de los ciudadanos. Creemos profundamente en la vida política, creemos profundamente en la existencia de partidos políticos y en el propio sistema republicano. El problema es que todo esto lo que hace es generar descrédito, confundir a la gente, terminar señalando algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con que son todos iguales. Conozco mucha gente, y todos conocemos, porque habría que hacer un pequeño ejercicio de memoria, todos conocemos a mucha gente en todos los partidos que han actuado honesta y decentemente. No ha sido patrimonio de nadie eso. Es decir, igualar es un error, generalizar es un error, señalar a los responsables con nombre y apellido, eso es lo que hay que hacer, digamos, eso es lo que hemos intentado hacer en todo este tiempo, ¿no? O sea, uno tiene satisfacción por el laburo que hace, pero no se celebra, no son cosas que ni se festejan. Bueno, ¿cómo vamos a festejar esto? Es imposible festejarlo realmente. O sea, no, pero hay que ver las responsabilidades, porque en realidad está bien, ¿no? Y el procesado del SENDIC, ¿no? Pero ayer compartíamos una resolución que tenía que ver con Pluna, hoy compartimos la del SENDIC. El mismo protagonista aparece detrás de todo esto. Y ese protagonista tiene nombre y apellido, se llama José Mujica, que es quien no ha asumido ninguna responsabilidad sobre estas acciones. Es verdad. Él era quien debía controlar lo que pasaba en ANCAP. Claro. Era el quien tenía todo el poder a su cargo, el poder otorgado por los ciudadanos, porque en realidad la presidencia de ANCAP se la dio él a SENDIC, no se la dieron los ciudadanos a SENDIC, ¿está claro? La vicepresidencia sí se la dieron, pero lo que pasó con la vicepresidencia fue la consecuencia de lo que ocurrió en ANCAP, ¿no? Claro. Entonces, el responsable del desatino tiene nombre y apellido, y no es el de Raúl SENDIC solamente. Seguramente esto deberá ser objeto ciudadano, ¿no? Deberá pensar la gente en cómo actuar a futuro. Y tiene responsabilidad el partido de gobierno también, en cómo resolver este tema. Y vamos a ver cómo qué hace exactamente el Frente Amplio, ¿no? Que para mi gusto jamás ha actuado en forma óptima en torno al tema. Lo digo de esta manera para que vean que soy bastante amplio, ¿no? O sea, tampoco le estoy dando un palo completo. Pero digo, no ha actuado en forma óptima. Me parece que tenía muchas mejores maneras de actuar. Y tenía, sí, porque en realidad quienes sabían de lo que estaba ocurriendo en ANCAP eran muchos, ¿no? Claro. Yo quisiera creer, porque no lo conozco en profundidad, pero yo quisiera creer que se trataron de ejercer todos los mecanismos para parar la mano cuando la veían venir, ¿no? No sé. Si pudieron, si quisieron o si supieron, no lo sé. Digo, SENDIC dijo, siempre ha dicho y perjurado que las inversiones en ANCAP estaban avaladas por el gobierno en pleno, ¿no? Sí. Bueno, sí, claro, es lo que dice, y además responsabilizó en varias oportunidades al Ministerio de Economía y Finanzas, que entonces era dirigido por Astori, ¿no? Claro. O sea, a ver... Pero bueno, la figura de Mujica también es fuerte. Yo tengo una síntesis brutal porque es cierto, ¿no? Digo, yo no me olvido que mantuvo la ley de caducidad, que sintió lástima por los viejitos torturadores, que se juntó con Rockefeller y con Soros, les armó la ley de bancarización, dejó sin antecedente penal a los peruanos, es muy curioso todo eso, al Uruguay sin la mitad de las tierras productivas. Vos le contás eso. Terminó Pluna y ANCAP. En Uruguay lo sabemos eso, pero vos le contás eso. No saben. No te pueden creer. No te creen. Metió efectivamente una imagen absolutamente equivocada. A ver, Mujica puede ser un tipo bárbaro para sentarse a conversar con él en un boliche sobre filosofía y el destino de la humanidad, ¿no? Sí. Puede ser un tipo muy interesante realmente. Sí.
pero para gobernar fue un desastre, realmente, Sí, y eso hay que reconocerlo, hay que señalarlo, fue un desastre. Claro, es lo que digo yo, esa síntesis, ¿no? Y la mitad de las tierras productivas, ley Pluna, ANCAP, la ley PPP, el TISA que nos quisieron enchufar de Querusa, la regasificadora, Aratirí en manos de un chofer de la Junta Departamental, era algo que 60.000 empleados públicos más, Fripur, Los Fernández, qué sé yo. Te iba a decir Fondes. algo hoy referido al tema de AFE, es curioso, ¿no? Porque fíjate cómo lo que tienen que ponerse de acuerdo, lo que tienen que discutir. El Frente Amplio fue, junto con el PIT-CNT, la mayor oposición al desguace de las empresas públicas, ¿no? Sí, totalmente. Y ahora, por vía indirecta, se están terminando los monopolios de las empresas, claro, públicas, es así, ¿no? Es todo para analizarlo, ¿no? Está ocurriendo en ANCAP, y ahora va a ocurrir con AFE, es decir, la licitación, mediante una licitación, ya ni sobre una norma, un decreto, mediante una licitación, ni siquiera un plebiscito, ¿no? Se termina el monopolio de AFE. Capaz que está bien, digamos, yo qué sé, no me voy a poner a discutir eso, pero me llama la atención el procedimiento, y me llama la atención el cambio de tono, claro, el cambio de principios, cuando se está en un lado del mostrador o cuando se está en el otro. Y bueno, es que cuando estaban de aquel lado del mostrador querían cambiar las cosas. Ahora que están de este lado del mostrador, quieren mantener las reglas del juego, porque son las reglas del juego, como te dicen siempre, ¿viste? Y no podemos cambiar. O te sale Vergara que va a decir, no, porque Uruguay no va a cambiar los tratados internacionales de Uruguay, que es chiquitito. Bueno, pero era la misma fuerza política que decía, vamos a cambiar esto. Ahora no. Ahora son los mismos que nos dicen, no podemos cambiarlo esto porque entonces es así. Bueno, entonces, ¿viste? Estamos en el horno realmente, ¿no? En muchas cosas. Pero la verdad es que hay que tratar de cambiar las cosas, ¿no? Hay que insistir en tratar de cambiar las cosas. Sí, yo lo que creo es que el ciudadano debería tener mucho más confianza en sí mismo, ¿no? Es decir, y exigirle mucho más a quienes vota para que lo represente. Nosotros tenemos un sistema representativo, ¿no? Sí. Tendría que ser más exigente. Tendría que ser más exigente. Es muy claro. Bueno, ¿qué digo yo? Creo que todas las personas que tienen algo para protestar en algún lado, que es justo, seguramente, cuando son muchos es justo, digamos, deberían ir al primero que tienen a mano, claro, al diputado y al edil, que claro, son los que votaron en cada lugar. Bueno, ¿qué digo yo? Que somos muy generosos son los uruguayos. Muy porque generosos. A ellos les pasan por arriba siempre, ¿no? Es así. Pero es a ellos claro, los votaron para que los representaran. Bueno, júntenlos, reclámenlos, hagan lo que tengan que hacer con ellos. Tal cual, Carlitos. Bueno, la seguimos mañana, cuídate que va la lluvia, ¿eh? Bueno, sí, ya, perdón, no te anuncié, pero ya está lloviendo. Y sí, me imagino. Llovió un ratito copiosamente, no sé, llueve y para, pero... Bueno, ya veo la parricama full, ya veo el panorama. No, viene resistiendo notoriamente, le voy a explicar. Ya te predigo que mañana está prendiéndose. Mañana. ¿Puedo decir? Mañana. Bueno. Tal cual. Te mando un abrazo. Me está proponiendo una nueva obligación, entonces. Me imagino. Muchas gracias. Un saludo grande para todos y un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos nuevas tendencias de conversación. Rompecabezas.